Hola filósofos en potencia, hoy nos aventuramos en el fascinante mundo de Aristóteles, el discípulo que se rebeló contra su maestro Platón, dándonos una visión totalmente distinta de la realidad. Mientras que Platón soñaba con sus ideales perfectos en el mundo de las ideas, Aristóteles prefería mirar a su alrededor y decir: ¿es realmente necesario un mundo de las ideas perfectas para entender la realidad? ¿O podemos encontrar el conocimiento a través de la observación y el análisis de lo concreto? Así que preparaos para descubrir cómo este griego nos enseñó una visión totalmente diferente de la realidad. Y sobre todo, a encontrar la felicidad en un mundo que no siempre es perfecto. Vamos a desentrañar el legado de Aristóteles, el filósofo que le dijo a Platón: no todo es ideal, amigo. Soy Antón, de Libros por Tiempo, y hoy vas a entender el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles nació en Estágira en el año 384 a.C., fue junto a Platón el filósofo más influyente de la antigua Grecia y uno de los más importantes de la historia de la filosofía. A sus 18 años se trasladó a Atenas y se unió a la Academia de Platón, donde estuvo ahí 20 años. En el 343 a.C., Filipo II de Macedonia lo eligió para educar a su hijo, hoy conocido como Alejandro Magno. Sí, he dicho Alejandro Magno, aquella persona que conquistó una parte importante de Asia y llevó a Grecia a su mejor época de la historia. Más tarde, Aristóteles regresó a Atenas y fundó el Liceo, donde desarrolló muchas de sus ideas sobre filosofía, ciencia y ética, y donde creó la escuela peripatética. Se les llamaba peripatéticos no porque eran patéticos, sino porque reflexionaban mientras paseaban por el jardín de la escuela. Después de la muerte de Alejandro, en el 323 a.C., se exilió debido a las tensiones políticas y murió en el exilio, un año después, en el 322 a.C. Aristóteles es destacado en varios campos dentro del saber humano, como la metafísica, la física, la ética, la política, la estética, la retórica, y hasta tiene un estudio sistemático de los animales. Sin embargo, no me voy a centrar en todos los puntos en los cuales Aristóteles dejó su huella, sino que me voy a centrar en unos de los puntos fundamentales. Primero, vamos a explicar cuál fue la diferencia más fundamental del pensamiento de Aristóteles con el de Platón. Segundo, nos centraremos en la epistemología o teoría del conocimiento. Tercero, la metafísica o ciencia primera. Y por último, la ética y la política. Como hemos dicho, Aristóteles, en su época temprana, se unió a la Academia de Platón. Y desde un principio, en libros como estos, Aristóteles no se aleja de la visión platónica. Sin embargo, poco a poco, se fue alejando de las enseñanzas que Platón le había inculcado. Y en obras como esta, ya se empieza a observar una gran crítica al sistema platónico. Para entender más en profundidad el pensamiento de Platón, te dejo el anterior vídeo en la descripción. En Platón, como ya dijimos, existían dos mundos, el de las ideas y el de la materia, en donde el mundo de la materia y de lo múltiple sería una copia de las ideas perfectas y universales. Y por ello, todo el pensamiento platónico se fundamenta en esa dualidad de la realidad, que conlleva a otros dualismos como el de alma o cuerpo, o razón o opinión. Aristóteles coincidía con Platón de que existen cosas múltiples en la realidad, y que también existían ideas universales que generalizaban esas cosas. Sin embargo, el discípulo de Platón le chirriaba el dualismo ontológico que había establecido su maestro. Aristóteles no creía que existía un mundo de las ideas universales aparte del mundo que conocemos. Argumenta que las ideas no pueden existir separadas de los objetos concretos, es decir, las formas o ideas están intrínsecamente ligadas en la materia. Y es desde esta idea donde Aristóteles empieza a fundar una concepción radicalmente distinta a la platónica. Pero para entender esto más en profundidad, vayamos al primer punto del pensamiento del estagrita de Aristóteles, la epistemología. Os recuerdo que la epistemología platónica se centraba en que la verdad solo podía ser captada por la razón, porque esta es la única que puede captar las ideas universales, mientras que los sentidos nos llevan a la falsa opinión. Por el contrario, Aristóteles pone patas arriba la visión platónica. Para Aristóteles, el conocimiento comienza en la sensación, pasa por la experiencia y luego llega a la ciencia, y por último a la ciencia primera. Es decir, el conocimiento en Aristóteles es ascendente, de lo que sentimos a la razón. Pero vayamos por partes. La sensación es lo primero que experimentamos, es decir, los sentidos nos permiten percibir el mundo. El oído, la vista, el olfato, el tacto y el gusto son los puntos de partida del conocimiento. Sin los sentidos, no habría forma de que la mente pudiese recibir información sobre su entorno. Cuando observas algo, lo que realmente estás haciendo es capturar una imagen sensorial, pero Aristóteles cree que esa sensación por sí misma no es suficiente. Necesitamos algo más para llegar al verdadero conocimiento.
Aristóteles introduce aquí otro nivel, la experiencia. A medida que repetimos estas sensaciones, nuestra mente comienza a asociarlas, a identificar patrones. La experiencia es un conocimiento que obtenemos a través de la repetición de actos sensoriales. Por ejemplo, si tocas un objeto caliente una vez, sientes dolor. Pero si esto sucede repetidamente, adquieres una experiencia. Sabes que ese objeto quema. Así, el conocimiento sensorial se convierte en un conocimiento basado en la experiencia. Es un paso importante, pero todavía no es lo que Aristóteles llama ciencia. Para Aristóteles, la ciencia es el siguiente nivel. La ciencia no solo se basa en la experiencia, sino que va más allá a buscar las causas. ¿Por qué ocurren las cosas? ¿Cuáles son las reglas que las explican? Esto es lo que llamamos conocimiento científico. Entender el porqué detrás de los fenómenos. Aristóteles decía que la ciencia es conocimiento verdadero y seguro. La mente no se conforma con saber que algo ocurre, sino que busca las causas fundamentales que explican ese fenómeno. Y continúo con la misma pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene este poder? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo, hay una ciencia específica que estudia las causas fundamentales más generales y universales, que quiere conocer el principio fundamental, y esta es la metafísica. Para Aristóteles, la metafísica o ciencia primera es la ciencia que estudia lo que está más allá de lo físico, lo que no podemos percibir con los sentidos. Para Aristóteles, la metafísica es la base de todo conocimiento, porque si no entendemos lo que es realmente la realidad, todo lo demás pierde su sentido. Es decir, un biólogo, un físico o un matemático, para Aristóteles, estudia una parte concreta de la realidad. Por el contrario, la metafísica quiere estudiar el fundamento de todo. Una de las grandes preocupaciones del filósofo estaguirita, es decir, Aristóteles, fue que aunque la realidad sea cambiante o esté en movimiento, ¿debería de tener esta algún fundamento o causa? Vuelvo a repetir, ni la biología, ni la física, ni la matemática quiere estudiar ese fundamento, el ser en cuanto a ser. Las tres preguntas que entran dentro de la metafísica que yo quiero reunir en este vídeo son: ¿cuáles son las causas o principios de la realidad? ¿Qué es la sustancia de las cosas? ¿Y qué es Dios o la sustancia suprasensible? Entonces, primero, ¿cuáles son las causas de la realidad? Aristóteles decía que para entender algo bien, su ser, tenemos que conocer sus causas o motivos. Y como hemos dicho antes, al contrario de Platón, creía que los principios o causas estaban en la realidad. Según él, hay 4 principios o causas que explican cualquier cosa: la causa material, la formal, la eficiente y la final. La causa material explica de qué está hecho cada cosa, es decir, el material de qué está hecho algo. Por ejemplo, una mesa está hecha de madera, y esa sería su causa material. Por otro lado, la causa formal es la forma o diseño que tiene algo. Una mesa tiene forma de mesa, eso le diferencia de una silla, aunque las dos estén hechas de la misma materia. Esta unión entre materia y forma es lo que Aristóteles llamaba hilemorfismo, y es la que posibilita la sustancia o ser de las cosas. Es decir, que nosotros tengamos conocimiento de qué es una mesa o un jarrón es gracias a que hemos captado una forma y materia diferentes en esos dos objetos. Sin embargo, aparte de esas dos causas, existían otros 2 importantísimos principios que posibilitan comprender todos los seres del mundo. Por un lado, tenemos la causa eficiente, que es referida a quién o qué hizo la cosa. Por ejemplo, la mesa fue hecha por un carpintero. El carpintero es la causa eficiente entonces. Y por último, tenemos la causa final, que no es más que el propósito de algo, el por qué existe. La mesa existe para que pongamos cosas sobre ella, y esta sería su causa final. Es decir, el para qué sirve o qué objetivo tiene en la vida. Una vez definidas las 4 causas o principios de la realidad que conforman el ser, hay que entender qué es para Aristóteles ser y sustancia. Entonces, nos paramos a la siguiente pregunta propia de la metafísica: ¿qué es la sustancia de las cosas? Y me diréis: Antón, es que no entiendo lo que es sustancia. Normal, pero vayamos por partes. En nombre de Dios, relájese. Aristóteles aceptó que la realidad era cambiante y está en movimiento, pero también concluyó que aunque tú cambies, sigues siendo tú. Al igual que tu cama, aunque le cambies las sábanas, sigue siendo tu cama. Entendemos que las cosas de la realidad son por las causas que hemos presentado antes. Es decir, tú eres tú por los 4 principios que ha sostenido Aristóteles. Tienes materia, tienes forma, has sido engendrado por tu madre y tienes un propósito en la vida. Bueno, espero que lo tengas. Dejad de llorar y de... Cállate. Disfruta del espectáculo. Y cállate. Sin embargo, existe algo que es la sustancia o esencia que hace que tú seas tú.
Pero la cosa se complica. En Aristóteles, el ser, la cosa tiene varios significados y no se puede definir de una manera. Aunque tampoco voy a enrollarme en explicar todo esto, pero sí que voy a exponer tres cuestiones fundamentales. Primero, la diferencia entre sustancia y accidente. Segundo, la diferencia entre sustancia primera y sustancia segunda. Y tercero, la teoría de acto y potencia. La primera cuestión es que para entender la sustancia hay que entender la división entre sustancia y accidente. La sustancia es lo que permanece en el cambio. Los accidentes, sin embargo, pueden cambiar sin afectar esencialmente la cosa. Es decir, tú puedes cambiar de aspecto, puedes envejecer, puedes cambiar de sitio, puedes cambiar tu pasión o lo que estás haciendo en este momento. Pues a estas cuestiones Aristóteles las llama accidentes. Y no me estoy refiriendo a un accidente de coche. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Entonces, la sustancia o esencia reside en lo que no cambia y lo que no es un accidente. La segunda cuestión es que Aristóteles también diferencia entre sustancia primera y sustancia segunda. La sustancia primera es lo concreto e individual, es decir, que yo sea Antón es porque tengo una sustancia primera, lo que me define a mí concretamente. Por otro lado, la segunda sustancia sería mi género y mi especie. Y no hablo de género masculino o género femenino. Es decir, me refiero a que soy un ser humano y un animal. Mientras que la primera sustancia es lo que me define como individuo, la segunda es lo que me clasifica generalmente como ser humano. Entonces, hemos entendido que la sustancia es aquello que no cambia en los seres, es decir, la esencia. Sin embargo, toda la metafísica y física de Aristóteles quería encargarse de entender por qué la realidad cambiaba. Aquí es donde introduzco la tercera cuestión de Aristóteles, la teoría de acto y potencia. Si recordamos lo que dijimos en el primer vídeo, Parménides nos comenta que el cambio no es posible porque lo que es y lo que es no es. Sin embargo, Aristóteles resuelve esta aporía del pensamiento de Parménides con algo novedoso y que Platón no resolvió. Aristóteles cree que el cambio se rige por dos categorías fundamentales: lo que es y lo que puede llegar a ser, el acto y la potencia. Por ejemplo, imaginemos que planto unas semillas, por las cuales quiero que salga una planta. Ahora son semillas, por ello el acto es la semilla, y la potencia lo que será, la planta. Al igual que si tengo un trozo de mármol y voy a esculpirlo, el acto es el mármol y la potencia es la escultura. Por último, Aristóteles entiende que todo lo que se mueve es movido por algo, tiene una causa. Y si todo lo que existe tiene una causa, ¿cuál es la primera causa de todo? De ahí la tercera pregunta de la metafísica: ¿cuál es la sustancia suprasensible? Aristóteles llegó a la conclusión de que debe haber algo que haya empezado todo el movimiento en el universo, pero que no haya sido movido por otra cosa. A esto lo llamó primer motor inmóvil. Este primer motor es lo que pone en marcha al universo, es la sustancia suprasensible, que no cambia ni se mueve, es decir, es acto. Entonces, repasemos los puntos fundamentales de la metafísica, ya que es uno de los campos más difíciles de entender en Aristóteles. Primero, hemos hablado de las cuatro causas que componen el ser: la causa material, la formal, la eficiente y la final. Segundo, hemos hablado de lo que era una sustancia. Ahí hemos hablado de lo que es sustancia y accidente, sustancia primera y sustancia segunda, y acto y potencia. Tercero, hemos hablado de lo que es la sustancia suprasensible, lo que es Dios o lo que es el motor inmóvil. A grandes rasgos, la metafísica de Aristóteles se preocupa por entender el cambio y qué es lo que hace cambiar la realidad. Por otro lado, también quiere entender lo que es la sustancia, es decir, lo que no cambia en la realidad. Ahora que hemos comprendido cómo Aristóteles ve la naturaleza del ser y su finalidad, es importante entender cómo este enfoque también influye en su visión de la vida humana en comunidad. Al igual que en la metafísica, cada ser busca realizar su propósito, su causa final. Pero, en la política, el ser humano puede alcanzar su máximo potencial viviendo en sociedad, donde la búsqueda del bien común es la clave para lograr una vida plena y virtuosa. Para Aristóteles, el fin último de la vida humana es la felicidad, pero no cualquier tipo de felicidad. No se trata de placer o riqueza, sino de la felicidad entendida como vida plena y virtuosa. La verdadera felicidad se encuentra en el desarrollo de las capacidades racionales y morales de las personas, lo que solo puede lograrse viviendo en una comunidad organizada. La virtud o arete es fundamental, como en la filosofía de Platón, en la política de Aristóteles. El propósito de la política no es solo garantizar la supervivencia, sino promover la virtud en los ciudadanos. Aristóteles sostiene que la vida virtuosa es aquella que sigue el justo medio, es decir, evita los extremos y actúa con moderación.
Por ejemplo, entre la cobardía y la temeridad, o entre la tacañería y el despilfarro, está la virtud, es decir, en el término medio. La política tiene la función de crear las condiciones en las que los ciudadanos puedan practicar la virtud, educándolos y estructurando las instituciones de la polis, es decir, de la ciudad, de manera que se fomente el desarrollo ético de las personas. Para Aristóteles, los ciudadanos virtuosos son aquellos que no solo viven bien ellos mismos, sino que contribuyen al bienestar de la comunidad. Dentro de las virtudes, la justicia ocupa un lugar central en la política de Aristóteles. Al igual que Platón, para Aristóteles, la justicia no es solo una virtud individual, sino la virtud más importante en el contexto de la vida común. Es el principio que guía las relaciones entre los ciudadanos y que garantiza que cada uno reciba lo que le corresponde. Esto es la justicia distributiva, que se refiere a cómo se distribuyen los bienes, honores y responsabilidades en la sociedad. Para Aristóteles, esta distribución debe ser proporcional, es decir, los bienes deben asignarse de acuerdo al mérito y las contribuciones de cada ciudadano. Asimismo, Aristóteles cree que la polis, la ciudad, es la forma más natural de organización para el ser humano, ya que permite que las personas se desarrollen plenamente como seres racionales y sociales. Dentro de esta polis hay diferentes regímenes de gobierno que varían en calidad. Los regímenes correctos son aquellos que buscan el bien común. Incluyen la monarquía, gobierno de uno solo en beneficio de todos, la aristocracia, gobierno de los mejores, y la politeia o la república, gobierno de muchos o democracia moderada. Luego están los regímenes desviados, son aquellos que buscan el beneficio propio de los gobernantes. Estos incluyen la tiranía, gobierno de uno para su propio beneficio, la oligarquía, gobierno de pocos que buscan el enriquecimiento, y la democracia extrema, gobierno de la multitud sin control, donde prevalecen los intereses particulares. Aristóteles prefiere una forma de gobierno mixta o moderada, que combina los elementos de la democracia y la aristocracia, donde se garantiza el equilibrio y promueve el bien común. La política en Aristóteles no solo se limita a la estructura del gobierno, también implica la educación moral y cívica de los ciudadanos. Una polis justa y virtuosa necesita ciudadanos formados en la virtud, y por ello Aristóteles enfatiza en la importancia de la educación como un componente esencial del buen gobierno. La política debe cuidar tanto el bienestar físico como el desarrollo intelectual y moral de los individuos. En resumen, la política se debe centrar en conseguir la felicidad de toda la ciudad y de todos los individuos que componen esa ciudad. Para ello, la virtud es muy importante, es decir, como hemos explicado, el término medio entre los dos extremos. Para ello, hay que educar a la ciudad en esa virtud para conseguir el fin último, la felicidad. Aristóteles ha sido un pensador de gran relevancia durante toda la historia de la filosofía. Sus influencias en la filosofía, la física, la lógica y la ética han sido sumamente notables. Es decir, no era una exageración lo que he dicho de que Aristóteles era una eminencia en todos los campos del saber. Es verdad que su pensamiento hasta la plena Edad Media no tuvo la fama que pudo tener más tarde en el siglo XIII. Pero sin duda, siempre ha sido un pensador que ha estado presente durante toda la historia. Si tenemos que hablar de la filosofía, siempre vamos a empezar mencionando a Platón y Aristóteles, como los fundadores de dos de las visiones más fundamentales para entender la realidad. Espero que hayáis podido entender algo del difícil pensamiento de Aristóteles, porque, creedme, Aristóteles no es fácil. En cualquier caso, dejadme en los comentarios cualquier duda o cuestión que queréis resolver. ¡Hasta el próximo vídeo!